Después de ser exclusivamente para vigilancia, fue tomada por el rey Fernando III, conocido como Fernando el Santo, quien dirigía una gran brigada de barcos que vinieron en asalto para la recuperación de estas tierras en beneficio de la corona española. Y entonces, cuando vino la conquista de América, de este punto conocido como el puerto de las Indias, nació otra leyenda. La torre estaba rodeada, totalmente revestida de cerámica amarilla y con el sol daba la sensación de oro. Y ahí nació el nombre del oro y la leyenda posterior que aseguraba que aquí se dejaban en guarda los tesoros que llegaban de América. Los conquistadores dicen que no es cierto, porque era una torre que estaba fuera de las murallas de la ciudad y por consiguiente no tenía la suficiente vigilancia para dejar tantas riquezas y tanto oro traído del Nuevo Mundo. Pero de todas maneras, esta torre, que se unía con otra en el costado opuesto del río a través de una gigantesca cadena de hierro, se convirtió en una insignia y en un emblema de la ciudad. A partir de este momento vamos a recorrer esa ciudad tradicional y hermosa, Sevilla, la que fuera sede de la Expo 92. Sencillamente, para nosotros, el encuentro de dos culturas. Para los españoles, el descubrimiento de América. Los almohades la construyeron a principios del siglo XIII, pero la parte que corona la torre, situada encima del segundo cuerpo, fue añadida en el siglo XVIII. Sin duda, la Torre del Oro presenció más de un enconado combate entre moros y cristianos, y sus muros fueron salpicados a menudo por la sangre de los bravos guerreros de uno y otro bando, hasta que San Fernando conquistó Sevilla, y el monumento dejó de ser vigía para convertirse en mudo testigo del pasado. En la actualidad, la torre alberga un pequeño museo independiente del Ministerio de Marina. El Betis es un río con mucha historia y con una influencia decisiva en el crecimiento y en el desarrollo económico de Sevilla y de su entorno andaluz. Desde 1928 las aguas están reguladas por una dársena, posibilitando con ella la formación de un extraordinario puerto interior a 1 centenar de kilómetros del mar. Al otro lado de Triana, el río se asemeja a las rías gallegas, porque como ellas da la impresión de que sus aguas se adentran en la tierra, imantadas por su belleza, en vez de correr a volcar su caudal en el mar. Sus riberas son hermosos paseos arbolados, que prestan sombra en el estío y que se convierten en escenarios naturales para los conciertos de verano. El río Guadalquivir no es solamente la gran arteria fluvial de Andalucía, es también el cauce, el conducto para que Sevilla y España ingresaran a la historia, porque desde este puerto partían las caravanas de los conquistadores. Desde aquí se financió el viaje de Cristóbal Colón, no solamente porque estuvo en la Cartuja pidiendo la colaboración religiosa, sino porque vino a buscar a los reyes de Castilla y de España para pedir ese patrocinio. Y de aquí salían los barcos hasta cuando descubrieron, se enteraron de lo fácil que era hacerlo del Atlántico y no desde este lugar, que es el único río navegable con que cuenta España. Y fue así como se trasladaron a Sanlúcar de Barrameda, y desde allí en la provincia de Cádiz continuaron las expediciones y los viajes para traer tesoros y para traer primicias del Nuevo Mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Sevilla ha seguido siendo la sede del descubrimiento, la sede del Archivo de Indias, en la región que le aportó más colonizadores, más cultura y por consiguiente más influencia a toda la Nueva América, a esa parte norte que recibió permanentemente el influjo de los españoles. A su vera florecieron la remota cultura prehistórica del vaso campaniforme y la civilización tartesia, la más antigua de Iberia. El río fue testigo de la invasión musulmana y de la llegada de las huestes de Fernando III. Recibió a los barcos que regresaban a España después de descubrir América y vio partir a Magallanes y Elcano en pos de nuevos descubrimientos. La isla se comunica con la ciudad a través de 8 nuevos puentes. Este figura en el récord Guinness porque es el puente más esbelto del mundo, hecho con la menor cantidad de materiales respecto a la longitud de 238 metros.
Este es el puente de la Corta, el más pequeño de los 8 con solo 30 metros de luz. El puente de la Barqueta, construido íntegramente en acero, es un arco sujetado al tablero del piso. El puente del Centenario, con 2018 metros, es el de mayor longitud de España. Su tramo central es una estructura atirantada de 564 metros de longitud que más parece un arpa que un puente. Dos pilares centrales de 100 metros de altura sustentan el piso a 45 metros sobre el río para no interferir el tráfico portuario. En un alarde arquitectónico sin precedentes en la historia de la ciudad, Sevilla levantó en 5 años estos puentes, plasmando con estética un concepto avanzado de la comunicación terrestre. Sevilla fue una ciudad fuertemente amurallada, y de esa fortaleza militar solo sobreviven estos tramos o ruinas romanas conocidas como la Macarena. Ruinas que testimonian el paso de las legiones, la inteligencia y la práctica de sus ingenieros, el destino de lucha con que contaban los soldados romanos. Una ejecución trazada por los conquistadores en el año 205 a.C., cuando Hispalis fue el centro de la cultura tartesia. También testimonia el paso de las legiones el acueducto romano, una obra característica de la ingeniería imperial en todas sus colonias. En este vecindario, en esta orilla, creció internacionalmente Sevilla y la zona diplomática gracias a la primera feria industrial, cuando los países invertían dinero y arte para justificar su presencia en esa feria. Así es como encontramos el Consulado de Colombia. El sobrio edificio está situado en uno de los más serenos y bellos lugares de la ciudad. La torre que conforma su frontis y el escudo nacional son una excelente talla en piedra realizada a mano por uno de los más grandes artistas y maestros de Colombia, Rómulo Rosso, el zipaquireño que se inmortalizó en México y en Europa y que con frecuencia lo desconocen sus propios paisanos. La zona es rica en amplios espacios verdes que embellecen su topografía urbana. Entre los lugares más fotografiados por los visitantes está la Plaza de las Palomas, que por extensión se asimila con el tema de la paz y con los dibujos de Picasso. Los jardines surgen como oasis de silencio y de frescura, pero sin duda el mejor lugar es el Parque de María Luisa, cuyo origen data de la cesión hecha a Sevilla en 1893 por la duquesa viuda de Montpensier de la mitad de los jardines del palacio. Lógicamente, para darle una nueva imagen, para dimensionar a Sevilla ante el mundo, se proyectó la realización de la feria del año 29. Hay que recordar que Sevilla había perdido importancia a raíz del desplazamiento del puerto hacia Cádiz 200 años atrás. Y entonces con esta feria se reutilizó, se remodeló la zona alrededor del río Guadalquivir. Y fue así como unos jardines que eran del Palacio de San Telmo, donde era anfitriona María Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II de España, pues fueron los lugares favoritos cedidos por ella para estas construcciones, para este parque que es conocido como el Parque María Luisa. Y en él se construyeron 3 lugares importantes como palacios, pero se destaca este que es del más puro estilo mudéjar, que es la mezcla del arte árabe con la influencia cristiana que vino después de la Reconquista, a partir del siglo XIV, porque está prohibido por principios islámicos la reproducción de animales y de hombres en los templos, en las mezquitas. Y entonces quienes se quedaron para demostrar que entraban, que ingresaban a los principios y a la vida católica, adoptaron ese sistema, y esa mezcla es conocida como mudéjar. Y este es uno de los mayores y mejores exponentes de esa cultura y de ese arte mudéjar. Durante la pasada centuria, esta ala alojaba al duque de Montpensier, quien era pretendiente al trono de España y padre de la romántica reina Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII, quien murió siendo muy joven. El edificio, al desaparecer ellos, fue regalado al arzobispado. Considerado un centro de conspiraciones antidinásticas, hoy es un museo de artes y de costumbres populares.
Saliendo del parque podemos continuar por estos mismos vericuetos y aprovechando un coche de caballos asomarnos a la legendaria Giralda. La Torre de la Giralda era el alminar de la Mezquita Mayor, el centro de orientación y el símbolo moro de Sevilla. Su nombre deriva de la ruleta superior que gira con el viento. La tradición asegura que la torre la concluyó el arquitecto árabe Geber, pero que fue concebida por Abu Yaqub Yusuf. Tiene 95 metros de altura y estaba rematada por 4 globos que fueron derribados por un terremoto hace más o menos unos 427 años. Es la torre más sensacional de la España mozárabe y es hermana de planos arquitectónicos de la Kutubía de Marrakech y de la Torre de Mohamed V de Rabat. La pequeña plaza de la Giralda es centro de reunión de los viajeros que coinciden aquí para intercambiar consejos y tarifas hoteleras, oportunidades de transporte. Después, entran a la Torre de la Giralda para ver un museo de plata de la época y ascender a pie, escalón por escalón, a un mirador de la ciudad situado a 93 metros de altura. Integrado a este monumental conjunto central está el Archivo de Indias, un edificio de 3 pisos terminado en 1598 de sobrio estilo renacentista, donde estuvo alojada la antigua lonja de los mercaderes, hasta que vino Carlos III en 1758 y le confirió entonces el alto destino de albergar el Archivo de Indias, cuyos documentos rodaban por todas las diversas dependencias. Aquí se guardan unas 38.000 legatos, cartas, escritos y ejecutorias relacionadas con todos los protagonistas del descubrimiento y de la conquista de América, como el diario de Cristóbal Colón. Siguiendo la corriente del río Guadalquivir, podemos llegar a un recodo de la historia, a la hermosa y cercana isla de Cartuja. Aquí se encuentra el monasterio que se fundó en 1400, cuando el arzobispo Mena trajo los monjes a la isla. Es uno de los claustros más importantes en la historia de Colón y de los viajes para descubrir América. Abandonado por muchos años, tuvo que soportar la inclemencia del tiempo y la acción de los ladrones antes de convertirse en fábrica de cerámicas al adquirirla en 1833 Carlos Pitman, un industrial inglés. La parte superior data de 1522 y el escudo central lleva las 3 cruces del Calvario que identifican a los monjes cartujos. Este arco conduce al patio donde está la cadena que señalaba el inicio del aislamiento y el claustro total, donde la palabra se reducía al famoso pronunciamiento sagrado: hermanos, de morir tenemos. En el año de 1986, se retiró de aquí la fábrica de cerámicas para convertir el monasterio en un museo con motivo de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. Se preparó una sala real donde el rey Juan Carlos y la reina Sofía recibían las visitas de Estado durante la Expo 92. Está consagrado al profeta Daniel, al rey David, a San Elías el de la espada de fuego y a San Isaías. Dickman habilitó las capillas cuando lo compró para convertirlo en industria como almacenes y pasos de carretillas. Además construyó 7 hornos de botellas que recibieron los nombres de los días de la semana, pero después destruyó 2 cuando decidió, cansado, no trabajar entonces los fines de semana. Pero el emperador Napoleón, quien vino, lo convirtió en 1810 en una fábrica de pólvora, de cañones y de balas. Claro que lo abandonó por las buenas 2 años más tarde, y así volvieron entonces los monjes cartujos a sus celdas. Napoleón levantó también una torre mirador para otear la ciudad y poder tomar desde allí la brisa durante el verano. En el mismo Parque María Luisa se encuentra esta extraordinaria plaza, conocida como la Plaza de España. La historia indica que inicialmente se tomó la determinación de construirla de una forma redonda,
Los 360 grados eran utilizados como el gran pabellón de España en la Feria del 29. Y después de 11 años de construcción no la pudieron terminar y entonces la dejaron tal como está. Y en ese momento se conoció como un estilo renacentista, porque aquí está la utilización de la parte árabe y de la parte local. Y esa parte árabe está representada en el ladrillo y en el azulejo, en esa cerámica que forma parte de Sevilla, pero que fue una herencia de la creatividad árabe. Y hoy eso se conoce como el estilo sevillano. Los puentes que cruzan sobre el estanque semicircular paralelo a los porches de la plaza le han concedido un aire romántico veneciano que realzan su encanto singular. Quiero decirles que si ustedes van a Sevilla deben ir a disfrutar del aroma de las rosas en el Parque de María Luisa, que es un espectáculo en cualquier estación del año. Hasta aquí El Mundo al Vuelo.